Palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias por esta mañana en la que nos permites estar reunidos para estudiar tu palabra, para escudriñar las Escrituras. Padre Dios, te pedimos que cada uno de nosotros podamos comprender cuál es tu voluntad con respecto a la iglesia. Te pido, Señor, que en este siervo tuyo derrames el aceite del conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra, y que yo no hable según mi filosofía o mi pensamiento, sino según la guía del Espíritu Santo y basado únicamente en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, recordemos que desde hace 3 semanas hemos estado estudiando el 4.º capítulo del libro de Efesios. Este 4.º capítulo nos va a hablar acerca de la vocación, el llamado, la esperanza con que hemos sido llamados. ¿En qué consiste esta vocación, este llamado, esta esperanza? En que nosotros guardemos la unidad. Nosotros, recordemos, no generamos la unidad, sino que nosotros guardamos la unidad. ¿Cómo guardamos la unidad? A través de estos 5 elementos, que son la paciencia, la mansedumbre, la humildad, el soportarnos y el amor. De esto nos habla Efesios 4:2. Ahora, nos podemos equivocar y pensar que la unidad significa uniformidad, pero no es así. Como vimos desde la semana pasada, la unidad no significa uniformidad. Dios no quiere que la iglesia sea como una línea de ensamblaje donde todos somos hechos como en serie, donde todos somos iguales, donde todos tenemos el mismo don. No, lo que Dios quiere es que en medio de la unidad haya diversidad. Y es Dios mismo quien la va a propiciar a través de los dones diferentes, los diferentes dones que nos va a dar a cada uno de nosotros. Dios quiere esta diversidad, Dios propicia esta diversidad porque Él sabe que de esta manera la iglesia se va a enriquecer y de esta manera la iglesia va a crecer y desarrollarse sana y equilibradamente y va a poder cumplir todas sus funciones. Es que veámoslo de esta manera, el cuerpo humano está compuesto de órganos, miembros, células muy diferentes que trabajan en armonía para el bienestar del cuerpo humano. De la misma manera, la iglesia está compuesta de diferentes personas con diferentes dones y todo esto lo propicia a Dios para que la iglesia pueda crecer sana y equilibradamente y pueda cumplir todas sus funciones y finalmente cumpla su propósito, que es glorificar a Dios. Ahora, no se nos puede olvidar y debemos discutirlo durante un tiempo, y es algo que Susana escribió en el chat el día martes y me parece muy importante que lo discutamos, y es que nosotros nunca nos podemos olvidar que los dones, al fin de cuentas, son la herramienta para el crecimiento, el desarrollo de la iglesia, pero que los dones no son nuestro fin y que los dones no se pueden convertir en nuestros ídolos. ¿Cómo así que en nuestros ídolos?
Nosotros muchas veces vemos dentro de las iglesias que para la gente los dones se vuelven su identidad, o digámoslo más claramente, los ministerios se vuelven su identidad, los ministerios, los dones se vuelven todo para ellos o se apropian de ellos, o por estar concentrados en sus dones o en sus ministerios, no se concentran en lo importante que es el Señor. Por ejemplo, nosotros vemos personas que como tienen sus dones, sus ministerios, como su identidad, cuando los cambian de ministerio o algo así, vemos que su mundo ya no es, ¿cierto? Entonces, porque su identidad dependía de ese ministerio y es una gran equivocación. Segundo, también podemos ver personas que se apropian como de esos ministerios, como de esos dones, por así decirlo, y piensan que son solo de ellos y que nadie puede tener estos dones o nadie puede participar de estos ministerios porque esto es mío, esto me pertenece solo a mí. Y ese es un gran error porque no permiten que otras personas puedan participar de estos ministerios y de esta manera edificar el cuerpo de Cristo. No, no es así. No podemos caer en este gran error porque muchas personas se apropian de estos ministerios y no permiten que otros trabajen. Y por último, también vemos muchos casos en los cuales hay muchos pastores que por dedicarle mucho tiempo a pastorear a las ovejas, no sacan el tiempo, no invierten el tiempo para ser pastoreados por el Señor. Y eso es lo más importante. Yo no puedo pastorear a otros si primeramente no soy pastoreado por el Señor. Yo no puedo ser maestro si primero no soy discípulo, ¿cierto? Yo no puedo enseñar si primeramente no soy enseñado por el Señor. Pero vemos en muchas iglesias que esto ocurre, que como los pastores están tan ocupados en las cosas de la iglesia, no tienen tiempo para dedicárselo al Señor, por eso es que en algún momento de sus vidas ministeriales se cansan. También lo vemos en el grupo de alabanza. En muchas iglesias vemos que los miembros del grupo de alabanza creen que están adorando al Señor porque todos los domingos participan del grupo de alabanza, pero no sacan tiempo durante la semana para leer sus Biblias, para orar, para adorar al Señor en su intimidad, y entonces al fin de cuentas no están haciendo nada. Entonces, que nuestros dones no se conviertan en nuestros ídolos, que nuestros dones nunca nos quiten tiempo para glorificar al Señor, que nuestros ministerios nunca impidan que nosotros estemos cerca del Señor, porque finalmente los dones, los ministerios son herramientas para que todo el cuerpo de Cristo y nosotros nos acerquemos al Señor, no que nos alejemos más. Entonces tengamos muy claro en esto, y realmente muchas gracias a Susana por esta anotación tan importante que todos como iglesia debemos siempre recordar. Los dones, los ministerios nunca se pueden convertir en nuestros ídolos, nunca nos pueden quitar el tiempo para estar con el Señor, para tener esa intimidad con el Señor, nunca se pueden convertir en nuestra identidad, nunca pueden ser todo para nosotros, nunca podemos apropiarnos de ellos, sino que deben ser, como ya les dije, para ese crecimiento, para ese desarrollo de la iglesia. Listo, ya habiendo hecho un breve resumen acerca de lo que hablamos la semana pasada durante toda la predicación y más bien durante todas estas 3 semanas, vamos a tratar un tema muy importante que son los ministerios dentro de la iglesia. Y para ello vamos a buscar Efesios 4:11. Efesios 4:11. Bueno, vamos a leer entonces Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Nosotros encontramos aquí una lista de ministerios, unos ministerios que fueron constituidos, llamados por Dios. Vamos a ver entonces qué son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son en total 4 ministerios que van a estar separados los unos de los otros por estas 2 palabras. La primera es unos y la segunda es otros. Vamos a buscarlo aquí para que lo entendamos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto nos quiere decir que todo pastor es maestro. Aquí cuando se nos habla, al menos en este versículo, acerca de los pastores, se nos está diciendo que son maestros. Ahora, hay algo muy particular y muy especial en estos
en este versículo, y es que se nos está diciendo que además que esas personas seguramente tienen dones, estas personas, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, son dones, son regalos de Dios para la iglesia. Estas personas son regalos de Dios para la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros son dones de Dios para la iglesia. Como tal, son dones de Dios. ¿Y esto por qué es? Porque esas personas son regalos, porque son dones de Dios para la iglesia, porque tienen algo en común y es muy importante, y es que anuncian, proclaman, enseñan la palabra de Dios. Ellos están encargados de anunciar la palabra de Dios a la congregación. Ahora, no todo el que enseña la palabra de Dios hace parte de estos ministerios, para que nos quede claro, pero todo el que hace parte de estos ministerios tiene que anunciar, enseñar, proclamar la palabra de Dios. Todos estos 4 ministerios. Ahora, que nos quede muy claro esto, no porque estas personas, estos ministerios sean regalos de Dios, sean dones de Dios, significa que dejan de ser humanos, que son semidioses, que son ungidos de Dios que nadie puede tocar y que necesitan un inodoro aparte, o que tienen que ser cargados para no tocar el suelo que pisan los pecadores todos los días. No, olvidémonos de eso, porque hay muchos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores falsos que creen esto, ¿cierto? Pero aquellos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores que realmente conocen la palabra del Señor, no buscan los lugares altos, todo lo contrario, buscan esos lugares escondidos, los lugares bajos, para servir al Señor sin ser reconocidos. Entonces, vamos a ver Gálatas 2, versículos 11 al 13, y vamos a ver lo que realmente es hacer parte de este ministerio. Bueno, vamos a leer entonces Gálatas 2, versículos 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Amén. Nosotros vemos aquí que Pablo le está llamando la atención a Pedro. Vemos que Pedro fue muy hipócrita. ¿En qué sentido fue hipócrita? Antes de que vinieran los enviados por parte de Jacobo, él era muy amigo, él era parcero de los gentiles, comía con ellos, pero cuando llegaron los judíos, lo que hizo inmediatamente Pedro fue apartarse, fue retraerse, fue alejarse de los gentiles. Y esto era muy hipócrita, ¿cierto? Una persona que al principio está con uno, pero cuando vienen los otros no está, es una persona hipócrita, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que Pablo le llama la atención a Pedro y tiene toda la razón para hacerlo. Tiene toda la razón para decirle, Pedro, tú sí eres un hipócrita. Tiene toda la razón para resistirle cara a cara, como nos dice aquí el versículo 11. Tiene toda la razón Pablo. Pero aquí lo que a mí más me sorprende es ver la actitud de Pedro. ¿Cómo pudo haber respondido Pedro? ¿Cómo habríamos respondido nosotros? Nosotros, si hubiéramos sido Pedro, seguramente hubiéramos dicho, ay, mijito, ay, Pablito, mijito, usted no sabe quién soy yo. Usted sabe que yo estuve con Jesús antes de que usted entrara en el Evangelio. Usted sabe que yo fui uno de los primeros discípulos de Jesús. Usted no sabe quién soy yo, mi hijo. Usted no sabe con quién se está metiendo. Eso lo pudo haber dicho Pedro. Seguramente lo diríamos nosotros. Usted no sabe cuál es mi autoridad. Usted no sabe cuál es mi puesto. Usted no sabe cuál es mi cargo. Esto es lo que Pedro pudo haber dicho. Y esto es lo que ocurre muchas veces hoy en día. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores de hoy en día creen que están en el tope, están en lo máximo, ¿cierto? Que son lo más alto, digamos, de la pirámide, porque así es como mucha gente cree que es la iglesia, como una pirámide, y creen que ellos están en lo más alto, ¿cierto? Y que por encima de ellos solo está Dios. Entonces que ellos son los que mandan y contra ellos nadie puede hablar, que a ellos nadie les puede decir ni mu, que nadie puede, digamos, llevarles la contraria a ellos, ¿cierto? Que ellos son los ungidos de Dios, los especiales. Pero veamos cuál es la actitud de Pedro ante esta situación, ¿cierto? Pedro, como les dije, pudo haber dicho, miren, ustedes no saben quién soy yo. Yo tengo mayor autoridad
porque estuve con Jesús mucho más tiempo. Pero vamos a ver cuál es la respuesta de Pedro. Vamos a buscar entonces Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Bueno, entonces vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Y dice así: Y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Miren aquí la actitud de Pedro. Nosotros vemos que Pedro aquí dice acerca de Pablo, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Pedro, si hubiera sido uno de nosotros, se estaría quejando y hubiera dicho, es que Pablo no sabe quién soy yo. Es que Pablo dejó mi dignidad, mi orgullo, quién soy, mi nombre en el suelo. Eso es lo que diríamos nosotros, ¿cierto? Y nosotros vemos aquí algo totalmente diferente, porque Pedro sabía que primero es la voluntad del Señor, que primero es el mandamiento del Señor. Y el mandamiento del Señor es amar al prójimo como a ti mismo, perdona a tu prójimo. Y segundo, nosotros vemos que el Señor, si nosotros somos del Señor, debemos ser humildes, debemos buscar lo más bajo, debemos buscar donde la gente no nos vea, ¿cierto? Donde la gente no nos reconozca, donde no tengamos que obtener fama para nosotros, sino únicamente para la gloria del Señor. Y vemos aquí que para Pedro era tan importante el evangelio que no dejó que problemas tan mundanos y tan pequeños se volvieran grandes, como pasa tanto en nuestras iglesias. Vemos aquí cómo llama Pedro a Pablo, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Pedro pudo haber hecho estas cosas. Primero, no hablar de Pablo, como haríamos muchos. Si tenemos que escribir una carta, no hablamos de esa persona que nos cae mal. Segundo, si tenía que hablar de Pablo, entonces, ¿qué pudo haber escrito? Como nuestro hermano Pablo o como Pablo, ¿cierto? Pero aquí nosotros vemos que Pedro incluso defiende a Pablo porque él era muy perseguido. Y defiende a Pablo y dice de él, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Entonces, miren, esa es la actitud de un verdadero apóstol. Esa es la actitud de un verdadero profeta, de un verdadero evangelista, de un verdadero pastor, de un verdadero hombre de Dios. La humildad, el buscar lo más bajo, el buscar lo más escondido, el buscar la menor fama posible. Eso es ser un verdadero hombre del Señor. Hoy nosotros podemos encontrar muchos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que son falsos, que se autoproclaman, que se autotitulan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. ¿Pero por qué? Porque quieren ese honor, quieren esa autoridad. Porque claro, ellos creen que ser apóstol, profeta, evangelista, pastor es un nombre de autoridad. Y como les dije, muchos creen que la iglesia es como esta pirámide y que claro, si ellos tienen estos títulos, están por encima de todos. Pero no es así. ¿Ustedes creen que si existen, digamos, tenis falsos, si existen cosas falsas, si existen relojes falsos, si existen películas falsas, piratas, ¿ustedes creen que no existen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores piratas, falsos, que cuando venga el Señor van a recibir juicio? ¿Ustedes creen que no existen? Totalmente lo hacen. Y la palabra nos habla constantemente de ellos, que existen falsos profetas, que existen falsos maestros. Y de ellos tenemos que tener cuidado. Por eso todo lo tenemos que examinar y tenemos que ver los frutos. Tenemos que ver los frutos, no tanto lo que dicen. Pero ¿cómo somos hoy en día nosotros? Nosotros no nos importa los frutos, nos importa lo que enseñan, ¿cierto? Entonces, si enseñan bien, pero sus frutos son malos, no nos importa, con tal de aprender lo que están enseñando. Y eso es totalmente anticristiano. Yo no puedo
escuchar a una persona que sus frutos sean malos a pesar de que su enseñanza parezca buena, porque significa que hay hipocresía en él, que no está viviendo al Señor. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo espiritual. Nosotros nos tomamos muy a la ligera las cosas espirituales y claro, esta persona enseña muy bien y tiene una muy buena enseñanza, no importa sus frutos. No, si los frutos son malos, entonces significa que su enseñanza es vacía, ¿cierto? Y eso vacío va a venir a mí. Que no nos pase eso a nosotros. Nosotros tenemos que evaluar muy bien los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores. Tenemos que ver los frutos. Obviamente hay que ver la enseñanza y hay que escuchar muy bien, pero también hay que ver los frutos. Tenemos que ser muy detallados en estas cosas. Listo, entonces sean realmente sagaces. Así como ustedes no quisieran que los engañaran con unos tenis falsos, no sé, con un reloj falso. No quieren de pronto que los engañen con un amor falso. No permitan que en sus vidas estén estos apóstoles, estos profetas, estos pastores, estos evangelistas falsos. No permitan esto. Y nosotros como cristianos estamos llamados, porque algunos dicen, ay, pero no debemos juzgar. No, nosotros como cristianos, porque la palabra nos dice, estamos llamados a juzgar a estas personas, estamos llamados a mostrar a la luz quiénes son esos apóstoles, esos profetas, esos evangelistas, esos pastores falsos, porque tenemos que cuidar a la grey del Señor, tenemos que cuidar a las ovejas del Señor, y si nosotros no anunciamos esto, entonces muchos van a estar engañados, y realmente tenemos que tener cuidado, hay muchos, y últimamente hay muchos falsos. Entonces, vamos a volver a Efesios 4:11 para que hablemos de cada uno de estos ministerios. ¿Listo? Efesios 4:11. Bueno, vamos a leer entonces Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Ya entendimos entonces que son 4 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. El día de hoy nos vamos a centrar en pastores y maestros porque es el ministerio que más nos compete, que más está relacionado con nosotros como iglesia local. Sin embargo, vamos a hablar brevemente acerca de los apóstoles, profetas y evangelistas. Vamos a meter en un grupo a los apóstoles y profetas para que lo entendamos mejor. Debemos entender que en la actualidad, de alguna manera, los apóstoles y los profetas no existen, no son vigentes, pero que de otra manera, en la actualidad, sí existen y sí son vigentes los apóstoles y profetas. ¿De qué manera no existen y no son vigentes en la actualidad los apóstoles y profetas? En que ya ningún apóstol o profeta tiene la autoridad que tuvieron los apóstoles y profetas de la iglesia primitiva, es decir, los apóstoles y profetas del libro de Hechos. Ya nadie tiene esa autoridad para poner fundamento, para completar el canon. En otras palabras, nadie puede decir, bueno, miren, es que tengo una nueva revelación, ¿qué tal si se lo agregamos a la Biblia? O tengo una nueva revelación que va más allá de la Biblia. No, aquel que diga esto totalmente es un falso apóstol, profeta, evangelista o pastor. Pero ¿en qué sentido podemos decir que sí existen, que sí son vigentes los apóstoles y los profetas? En el sentido de que la palabra apóstol viene de la palabra apostolos, que significa enviado, y el profeta es aquel que anuncia la palabra. Entonces vemos que se establecen todavía iglesias, que todavía es necesaria esa palabra adecuada, apropiada para cada situación y época. Entonces, de esta manera, sí existen todavía los apóstoles y los profetas. Ahora, como les dije, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, y aquel que es un verdadero apóstol, profeta, evangelista, pastor, no va a buscar lo más alto, sino que va a buscar lo más bajo, servir al Señor donde menos reciba fama, ¿cierto? Este va a ser un verdadero apóstol, profeta, evangelista, pastor. Esto es para todos los casos. Pero realmente, con respecto a los apóstoles y a los profetas, no van a ser personas que van a buscar ser reconocidas, sino
más bien van a estar sirviendo, estableciendo iglesias para el Señor donde solo el Señor sea quien les esté viendo. Van a estar dando la palabra no para que le reconozcan, sino para que el Señor sea exaltado. Hoy en día, como les dije, hay un gran abuso acerca de estos títulos porque de alguna u otra forma manifiestan autoridad, pero esto no es así. Más bien deben ser más humildes, y esto es lo que el Señor está pidiendo. Entonces ustedes pueden ponerle casi que el sello y la firma que aquellas personas, ya sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores que están diciendo, nosotros decretamos, declaramos, atamos el coronavirus, desatamos la sanidad, desatamos la riqueza sobre tu vida, tienes que hablarle a los billetes, y esto te lo dice tal profeta, tienes que diezmar, tienes que comprarme un jet privado, tienes que comprarme tal cosa, tienes que todo esto, todos estos hombres que hablan así, seguramente son falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, o tienen un conocimiento muy grande de la palabra, y esto es mucho peor, porque la misión, el objetivo, el propósito de estos ministerios es anunciar la palabra del Señor. Entonces, si desconocen la palabra del Señor, entonces, ¿para qué son? Entonces, tengamos mucho cuidado de esos apóstoles, profetas, ¿cierto? Y tenemos que ver los frutos y escuchar muy detenidamente sus enseñanzas para ver si está de acuerdo a la palabra. Nada se puede salir del canon de la palabra o la inspiración de la palabra, ¿cierto? Nada. Ahora, ¿quiénes son los evangelistas? Los evangelistas son aquellos que llevan el mensaje de Dios de manera itinerante, es decir, de aquí para allá. Van de región en región, de país en país. En otras palabras, son los misioneros, aquellos que están llevando la palabra de aquí para allá sin que nadie lo reconozca. Y ahora vamos a hablar acerca de los pastores y maestros. ¿Quiénes son los pastores y maestros? Los pastores y maestros son aquellos que cuidan, que guían a las ovejas del Señor, porque son del Señor, no de ellos, sino del Señor, a través de la palabra, únicamente a través de la palabra del Señor. No es a través de sus pensamientos, filosofías, ideas, no, es únicamente a través de la palabra del Señor. Y nosotros, como nos vamos a centrar en ellos, es importante que entendamos cuáles son sus derechos, para que nosotros como iglesia suplamos esos derechos, pero también que entendamos cuáles son sus deberes para que exijamos de alguna u otra manera que ellos cumplan con sus responsabilidades. Para esto entonces vamos a entender primero que, como ya les dije, el pastor maestro es aquel que tiene que cuidar y guiar a las ovejas del Señor a través de la palabra. Entonces, finalmente, ¿a quién le tiene que rendir cuentas? El pastor, así como lo hace el apóstol, el profeta y el evangelista, al Señor, únicamente al Señor. Entonces, vamos a escuchar un poco acerca de los derechos y los deberes, y para ello vamos a buscar 1 de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Vamos a leer entonces 1 de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Si nosotros vemos aquí la palabra nos está diciendo que lo primero que tenemos que tener hacia nuestros pastores maestros es una gran estima y amor. Tenemos que tener realmente respeto hacia nuestros pastores maestros, porque la tarea de ser pastor maestro no es fácil. Realmente requiere mucho corazón, realmente requiere toda la vida de los pastores. Si nosotros vemos la foto de un presidente antes y después de su presidencia, vamos a ver un cambio notable en su rostro. Por ejemplo, yo ya puedo ver en Duque, el presidente de Colombia, muchos cambios en su rostro, el antes y el ahora. Ahora preguntémonos, ¿cómo será el cambio del rostro de un pastor antes, durante y después de su ministerio? Seguramente van a haber muchos cambios, porque el presidente tiene su tiempo de presidencia, pero el pastor, hasta que el Señor no le diga, no puede dejar ese ministerio. Entonces, vemos que es una tarea dura, donde el pastor tiene que entregar toda su vida, todo su ser, todo su corazón.
Y si en medio de la iglesia no hay una gran estima y un gran amor por este pastor, seguramente este pastor va a sufrir mucho más de lo que ya está sufriendo, porque las iglesias son lugares donde la gente viene con muchas heridas, muchos rayones, donde todo el mundo cree tener la razón, donde todo el mundo cree conocer la palabra de Dios, donde todo el mundo no tiene la disposición de, digamos, de decir, bueno, yo me humillo, yo voy a ser el primero que me rindo, no, sino que todos venimos con la actitud de, no, yo tengo que tener la razón, yo voy a vencer. Y esto realmente es duro para los pastores. De hecho, en muchas iglesias vemos que los pastores se mueren muy rápidamente por todo el estrés que tienen que cargar. Y por eso les dije ahora que los pastores siempre tienen que buscar el tiempo para ser pastoreados por el Señor. Y sin embargo, sigue siendo una carga muy dura. Entonces, tengamos mucha estima, tengamos mucho amor por nuestros pastores maestros. Esta semana y realmente desde el comienzo de la pandemia ha habido muchas personas que me han llamado, que me han escrito mensajes. Y yo no soy de las personas que digo, bueno, escríbanme y denme las gracias por cada uno de los mensajes que yo doy. Más bien, yo les digo a las personas, no me digan mucho que lo estoy haciendo bien, no me den las gracias porque no quiero ensalzarme, toda la gloria quiero que sea únicamente para el Señor. Y sin embargo, estos mensajes durante este tiempo han sido de mucho ánimo para mí, para esforzarme más, no tanto como para decir, bueno, es que yo soy el mejor, yo me merezco la gloria, el reconocimiento, jamás he pensado eso, pero si como ser humano me animan a entregar mucho más por cada uno de ustedes. Entonces, aquellos que me han escrito, les doy muchas gracias, estoy muy agradecido con cada uno de ustedes porque un mensaje de ánimo realmente a uno lo hace retomar las fuerzas para un simple hombre, otra oveja más que está para servirles a ustedes. Yo nunca he considerado que yo sea una persona superior y los que han estado aquí mucho tiempo conmigo lo saben. Listo, vamos a lo segundo, vamos a buscar Hebreos. Bueno, vamos a leer entonces Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Entonces, uno de los derechos, por así decirlo, de los pastores es que los miembros de la iglesia le obedezcan y se sujeten a él. Ahora, la pregunta es, ¿será que los miembros deben obedecerlo todo y se deben sujetar en todo? Sí y no. ¿Sí en qué sentido? En que si el pastor está hablando la palabra del Señor, a eso hay que sujetarse. ¿No en qué sentido? En que si el pastor no está hablando la palabra del Señor, a eso no hay que sujetarse. Ejemplo, si yo en algún momento les digo, hermanos, amados hermanos, tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas. Y también debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y debemos perdonarnos y servirnos los unos a los otros. ¿Qué debemos hacer todos? ¿Qué deben hacer ustedes? Buscar en la palabra para ver si es cierto. Y como si es cierto, ¿ustedes qué van a hacer inmediatamente? Obedecer y sujetarse en eso. Pero, ahora otro caso. Si yo en algún momento les digo, bueno, amados hermanos, me tienen que comprar un jet privado y de hoy en adelante me cargan, porque yo no voy a pisar ese piso que ustedes, mortales y pecadores, están pisando. Entonces, ¿ustedes qué deben de hacer? Ustedes deben buscar en la palabra y como no lo van a encontrar, eso no hay que obedecerlo. Entonces, ¿en qué debemos obedecer y sujetarnos? En lo que está en la palabra, ¿cierto? Y si el pastor está predicando la palabra y es algo que está en la palabra, eso lo debemos obedecer. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos rebeldes, lo único que va a haber en el corazón del pastor es quejas, no va a haber alegría y como nos dice aquí el versículo 17, no es provechoso, no es provechoso. Entonces, tenemos que obedecer, tenemos que sujetarnos a nuestros pastores. Aquí nosotros no podemos cambiar a lo que nos refiere la palabra. Aquí no está hablando de pastor de Jesús, el único y verdadero pastor, ¿cierto? Sino que está hablando de aquellos pastores que se han puesto como administradores de la iglesia, ¿cierto? Entonces, no, aquí no se nos habla de Jesús como el pastor, sino de los
pastores como administradores, para que lo tengamos en cuenta. No cambiemos las palabras. Entonces aquí nos dice, obedezcan y sujétense. Y es muy importante esto para que los pastores no se estén quejando, sino que tengan alegría. Y aquí vemos en el versículo 7 esto. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Y esto es muy importante y es, nosotros no podemos seguir a cualquiera que diga ser pastor. No podemos obedecer y sujetarnos a cualquiera que diga ser pastor. Porque en este mundo, pastores falsos hay muchos. Así como apóstoles, profetas y evangelistas hay falsos muchísimos. Pastores falsos hay muchos. Y pastores que en vez de ovejas son lobos vestidos de ovejas, hay muchísimos. Y hay pastores que se quieren aprovechar de sus miembros, muchísimos. ¿Cierto? Y por eso debemos buscar buenos pastores y ver su conducta, nos dice aquí, ver su conducta y si su conducta es buena, imitar su fe. Pero debemos ver su conducta, debemos ver sus frutos y debemos ver lo que enseña. No quedarnos solo, es que este pastor enseña muy bien. No importa su conducta y sus frutos, con tal de que yo comprenda la palabra y reciba la palabra. Eso es hipocresía, ¿cierto? Alguien que me diga que está escuchando algún pastor que simplemente por su enseñanza y no ver sus frutos, me parece que es un inmaduro espiritual. No, uno tiene que ver la enseñanza, pero también los frutos, y por sus frutos los conoceréis, dice la palabra, no por sus enseñanzas. Entonces, aquí nosotros vemos que tenemos que ver la conducta de nuestros pastores. Y yo sé que a nosotros, como estamos en una época en la que queremos anarquía, donde todos seamos iguales y donde nos da alergia y fobia la palabra obedecer y sujetar, nos parece que esto es terrible, que nosotros digamos que un derecho del pastor es que como miembros nos sujetemos y obedezcamos. Esto nos parece terrible, pero por eso tenemos que buscar buenos pastores a los que realmente les importemos, a los pastores que realmente les dé temor de Dios, que realmente quieran ceñirse a la palabra. A esos pastores sí vale la pena obedecer y sujetarse, a esos pastores únicamente, a esos pastores que no les interesa el espíritu nuestro, a esos no se sujeten. Entonces, realmente aquí la palabra dice, obedezcan y sujétense a ellos, y no es invento mío, miren que lo dice la palabra. Entonces, digamos que los dos derechos del pastor, que los cuales vamos a hablar hoy, es primero, tenemos que estimarles y amarles mucho, muchísimo. Como les dije, el trabajo de pastor es muy duro. Muchas personas en la iglesia dicen, ay, pastor, misionero, yo lo amo tanto. Cuando ven una debilidad mía, cuando pasa algo en la iglesia, ahí mismo se van y empiezan a insultar a la iglesia y a mí. Entonces, ¿dónde queda ese amor? Entonces no es un amor verdadero. Y también nosotros vemos muchas veces que como aquellos que estamos ministrando la palabra decimos, ay, obedezcan, amen. Somos tan rebeldes tantas veces porque yo no me sujeto y yo no obedezco a nadie. Yo soy un espíritu libre, decimos, o este es mi pensamiento, esta es mi idea y esta es la manera en que yo quiero vivir. Esto no es provechoso. Entonces entendamos estos dos derechos de los cuales vamos a hablar hoy. ¿Listo? Ahora vamos a hablar acerca de los deberes del pastor. Vamos a hablar acerca del deber del pastor, que es muy importante, y vamos a buscar para eso Hechos 6. Hechos 6. Bueno, vamos a leer entonces Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Esto que nosotros vemos aquí se aplica a apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Nosotros vamos a ver aquí que hay una queja, que se están desatendiendo las viudas, se están desatendiendo las mesas. Entonces los 12 convocan a los discípulos y dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. No es justo, no es, ay, no es justo, no es como un niño, no. Está diciendo, no es correcto, no es bueno, no es de Dios
que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto nos quiere decir algo. La labor de los pastores, de los evangelistas, de los profetas, de los apóstoles, si es en parte cuidar, animar, alentar, aconsejar a los miembros de la iglesia, y seguramente todos lo hacen con todo su corazón y con todo su amor y con mucho agradecimiento por poder compartir con los hermanos las tristezas y las alegrías, totalmente. Sin embargo, lo que nos está mostrando hoy la palabra es que el deber fundamental, primordial, principal de los apóstoles, los profetas, los evangelistas y en este caso los pastores y hermanos es estudiar, escudriñar, profundizar en las escrituras y enseñar la palabra correctamente. Esta es la labor principal de estos 4 ministerios. Nuevamente es estudiar, escudriñar, profundizar en las escrituras y enseñar la palabra, anunciar la palabra, proclamar la palabra correctamente, fielmente. Es decir, que aquí no hay espacio para que el pastor le agregue su pensamiento o le agregue el pensamiento del mundo o le agregue el pensamiento de ustedes. No, tiene que ser la palabra fiel. Entonces el pastor no puede estar pensando, bueno, ¿y si yo digo esto, será que se va a incomodar la iglesia? ¿Será que si yo digo esto, será intolerante con respecto al movimiento del mundo? ¿Será que si yo digo esto, la gente se va a ir de la iglesia? El pastor no puede estar pensando en esto. El pastor lo único que debe estar pensando es a quién le tiene que rendir cuenta al final, que es a Dios. Entonces, el pastor tiene que ser muy juicioso para estudiar, escudriñar y profundizar en las escrituras para que lo que él diga sea real, sea de acuerdo a la palabra de Dios. Y posteriormente, como megáfono de Dios, como megáfono del Espíritu Santo, como megáfono de la palabra de Dios, lo que él debe hacer es llevar la palabra tal y como está escrita. Tal y como el Espíritu Santo quiere que sea llevada la palabra, tal y como Dios quiere que sea llevada la palabra. No según lo que el mundo diga, no según lo que ustedes digan, no lo que el pastor quiere decir, sino únicamente lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Entonces, lo que nosotros debemos exigirle a nuestros pastores y concentrándonos en este ministerio es que nos den palabra correcta, palabra fiel, de acuerdo a las escrituras. Muchas personas lo que quieren en las iglesias es entretenimiento, pero para eso están los teatros y los cines. Muchos esperan el chiste del día, que está de moda en muchas iglesias, pero no, si ustedes quieren chistes, vayan a otras partes. Aquí no los van a encontrar. Si ustedes quieren historias de aventuras y todo eso, para eso están los cuenteros. Yo no soy bueno para las historias. Si ustedes quieren positivismo, mensajes de tú lo puedes, eres un campeoncito, eres un princesito, para eso están los influencers. Yo para eso no sirvo. Realmente yo me miro a mí mismo y como yo ya les había dicho, una de las cosas que, digamos, yo veo debilidad en mí es que yo no soy tan hábil en las palabras como muchas personas en el mundo. Y sin embargo, lo único que la palabra me está pidiendo es que sea fiel en la palabra. A veces los más elocuentes, los que mejor saben enseñar, realmente no son utilizados por el Señor. Lo único que el Señor quiere son personas que quieran ser fieles a la palabra del Señor. Yo hay veces me veo como y me frustro al ver que no tengo el tan gran vocabulario que tienen tantas personas en el mundo. A veces me frustro ver tanta fluidez para hablar que las personas que tienen en el mundo, pero Dios no los está utilizando a ellos. Dios está utilizando a las personas que quieran ser fieles. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere personas elocuentes, que utilicen palabras magnánimas, ¿cierto? No, el Señor lo que quiere es que seamos fieles a la palabra. Y eso es lo que el Señor quiere de un pastor. De hecho, he visto pastores, he visto ministros que tienen una discapacidad mental y que hablan lento, pero ese mensaje que ellos llevan, ¿cómo es?
ceñida a la palabra impacta mucho más que aquel que habla muy elocuentemente, pero que su predicación es vacía. Nosotros debemos exigir, nuevamente lo digo, que nuestros pastores, que nuestros evangelistas, que nuestros profetas, que nuestros apóstoles se ciñan a la palabra de Dios y nada más. Como les dije, ciertamente el pastor debe cuidar, debe exhortar, debe animar y todo eso es parte de su labor, totalmente. Y como les dije, es muy bueno. Pero lo que ustedes deben exigir de los pastores, de aquellos que les llevan la palabra, es que se ciñan a la palabra y nada más. Que se ciñan a la palabra, que no pongan su pensamiento, su carácter, sus filosofías, sus vivencias, no. Que se ciñan a la palabra del Señor. Y esto realmente es muy difícil cuando uno tiene que predicar a la misma congregación domingo tras domingo, o en mi caso, domingo, miércoles, viernes, ¿cierto? Es difícil. Y por eso yo les confieso que cada vez que yo predico, inmediatamente llego a mi casa, borro la predicación, para no verme tentado de reciclar las predicaciones, porque eso es lo que jamás quiero hacer en mi vida. Jamás quiero que ustedes coman reciclado. Yo quiero que ustedes siempre tengan una palabra fresca y relevante, una palabra basada en las Escrituras. Y con eso yo sí soy muy exigente conmigo mismo, y si quisiera que cada uno de ustedes me exigiera, ay ministro, yo quiero palabra cada vez más profunda, yo quiero palabra que sea basada únicamente en las Escrituras, que sea fiel en las Escrituras. Eso es lo que debe hacer un pastor, ceñirse a las Escrituras. Exijan eso, así como cuando ustedes van a un restaurante. Si ustedes van a un restaurante, lo primero que exigen es comida, y comida bien hecha, ¿cierto? O es que ustedes cuando van a un restaurante no les importa si se encuentran un pelo en la comida. Un pelo, digamos, en la predicación es cuando el pastor está predicando lo de él. Un pelo, una mosca en la comida es cuando el pastor está teniendo miedo del que dirán las personas o qué dirá la sociedad de su predicación. Eso es una mosca, un pelo en la comida. Nosotros debemos ser exigentes. Así como ustedes son exigentes con la comida en un restaurante, sean exigentes con la palabra. Que la palabra no esté distorsionada, que la palabra no esté, digamos, contaminada por las doctrinas, por las enseñanzas de este mundo, sino que sea fiel, que sea totalmente transparente, que les llegue así como, digamos, de la fuente, que llegue de la fuente. Eso es lo que ustedes deben pedir. Vamos a buscar 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. Bueno, vamos a leer entonces 1 Timoteo capítulo 4, versículos 12 al 13. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Vemos aquí esta exhortación de Pablo para Timoteo, pero que se aplica para apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Todos esos 4 ministerios se tienen que ocupar en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y en este caso, el pastor maestro, en el que nos hemos concentrado, totalmente lo tiene que hacer. Se debe concentrar, se debe ocupar en la lectura, la exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios. Y esta palabra que hoy les estoy enseñando realmente va en contra, por así decirlo, de mí. Yo me estoy examinando y me tengo que evaluar si estoy ocupándome en la lectura, la exhortación y la enseñanza, pero también es doble contra mí porque les estoy enseñando a ustedes que me deben exigir a mí. Pero realmente esto me alegra porque ustedes tienen que saber qué me deben exigir, que es el enseñarles la palabra de Dios fiel y correctamente. Y en esto no podemos negociarlo. Ustedes no pueden negociar la palabra de Dios. Ustedes no pueden negociar, bueno, ministro, si quiere no nos da la palabra tan bien, no nos da la palabra tan fiel, con tal de que todos nos sintamos cómodos. Esto no se puede negociar, no podemos negociarlo. Ustedes tienen que ser exigentes con esto. De pronto podemos pasar en alto que no me vista tan bien, que no me peine tan bien, que de pronto se me olvide el nombre de alguna de las personas. Eso se puede pasar por alto, eso lo pueden pasar por alto, eso no es tan importante. Lo importante que ustedes me deben exigir es que yo les enseñe la palabra constantemente, correctamente, fielmente. Y por eso, como ya les dije, lo primero que hago cuando llego a mi casa es borrar la predicación.
para que no recicle. El único cuaderno de notas de predicaciones que yo tengo, el único cuaderno de predicaciones que yo tengo es la palabra de Dios. Entonces esto me exige todos los días que voy a predicar, escudriñar nuevamente y escudriñar mucho más. Y ahora nos dice aquí el versículo 12, que es anterior, nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, ustedes tienen que ver los frutos de sus pastores. Eso totalmente es cierto. Ustedes no pueden pretender, bueno, yo voy a seguir este pastor aunque sus frutos no sean tan buenos. Con tal de que me dé una buena palabra, eso no es lo correcto. Obviamente, los pastores son débiles, son humanos, se equivocan, y en eso tenemos que ejercer la humildad, la mansedumbre, el soportarlo, la paciencia y el amor, totalmente. Pero sí tenemos que ver que sea una persona que se esfuerce por vivir una vida de santidad, una vida que entregue su vida por cada uno de ustedes. En eso sí sean exigentes. Listo. Y algo que sí quiero recalcar: a pesar de que debemos ser exigentes con la palabra, también exíjanse ustedes en amar, en estimar a sus pastores, porque este no es un cargo fácil, no es una tarea fácil. Entonces estimen, siempre estén dispuestos para servir a los pastores, no como esclavos, no como siervos. Eso es lo que menos alguna vez les he pedido yo. Jamás se los he pedido a ustedes, jamás, y jamás se los voy a pedir. Pero si estén dispuestos: pastor, le ayudo en algo, pastor, necesita algo, pastor, mire, le traje esto, ¿cierto? Ustedes saben que nunca les hemos exigido en la iglesia, bueno, es que tienen que traer cosas, no, pero, ministro, al menos tome un vaso de agua. Es lo mínimo que podemos hacer por nuestros pastores que tanto nos aman. ¿Listo? Vamos en este momento a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar por nuestros pastores para que sean centrados en la palabra, para que el Señor esté ahí exigiéndoles a los pastores, exigiéndonos a los pastores para que enseñemos la palabra tal y como es, pero también para que sea el Señor quien provea finalmente para ellos, que provea lo espiritual, lo material, lo emocional, lo mental, la salud. Que el Señor sea quien provea para ellos y sus familias, porque aunque no lo crean, las familias de los pastores también sufren mucho. Listo, vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar por nuestros pastores. Jesús.